¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestra edición de la Masterclass Aprende con Prosem. Este día vamos a abordar un tema interesantísimo para todos y tiene que ver con la gestión de riesgos, pero como una estrategia de la organización y además cómo hacerlo con efectividad. Muchas veces hemos hablado sobre qué es un riesgo, cómo se aborda, de qué manera voy a analizarlo, a mitigarlo, pero más aún queremos profundizar en esta masterclass en cómo gestionar riesgos a partir de una estrategia de parte de las empresas. Si ustedes sabrán, una empresa lleva a cabo múltiples estrategias para las cuales establece distintos planes de acción, establece objetivos estratégicos y define la línea clara de hacia dónde quiere llevar su organización a un futuro, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. Entonces es vital, queridos amigos, que ahora podamos establecer la gestión de riesgos como una estrategia. Y se dan cuenta cuántas veces hemos hecho múltiples cambios a nivel de una administración de negocios y es precisamente porque el entorno es cambiante, porque nuestros clientes cambian de opinión, de necesidades. Igualmente, nuestros consumidores o nuestros usuarios de productos y servicios diseñan nuevas necesidades o añaden nuevas necesidades a cómo quieren que sus productos y servicios les sean entregados. Entonces, en función de todos esos cambios y de cómo también funciona la competencia, es que vamos a tomar como una estrategia de negocios la gestión del riesgo. Vamos a abordar también de qué manera podemos acercar hacia nuestro público y hacia nuestros colaboradores los riesgos que hemos identificado, pero haciéndolo de una manera efectiva. Es decir, no solamente basarnos en analizar un riesgo que hayamos identificado, sino en darle el tratamiento adecuado. Así es que en esta masterclass vamos a presentarles diversidad de estrategias que ustedes pueden implementar a nivel de su organización para poder llevar a cabo una gestión efectiva de riesgos. Vamos a empezar. Primeramente, vamos a abordar en esta masterclass la definición de los riesgos. Luego nos vamos a ir enfocando en qué tipos de riesgos existen. Posteriormente, cómo los vamos a ir administrando a través del monitoreo y la medición. Y finalmente, cuál es la importancia de darles el debido control y seguimiento que merecen. La primera parte es definir a qué nos referimos por la palabra riesgo. Y como ustedes saben, nosotros somos fieles creyentes de los estándares internacionales y existe una norma internacional que es la ISO 31000 en su versión más recientemente publicada, la 2018, donde nos establece esa definición de riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. La incertidumbre es una condición en que el ser humano enfrenta ante una situación donde no se sabe si va a tener un beneficio o un detrimento de la situación a la cual se está enfrentando. Entonces, esa incertidumbre, ese desconocimiento, eso ajeno que prácticamente no hemos descubierto, es lo que nos permite generar múltiples efectos. Y esos efectos pueden ser positivos o negativos. Ahí estamos viendo que un efecto es una desviación respecto a lo que estaba previsto. Quiere decir que si nosotros como una estrategia de organización establecemos objetivos, como mencionaba, de corto, mediano, largo plazo, podemos darnos cuenta que esos objetivos pueden verse afectados positiva o negativamente por situaciones de nuestro entorno interno y externo. Entonces, estos riesgos o estos efectos positivos pueden convertirse en una oportunidad, ya porque es algo que tal vez no estaba previsto, pero surge y entonces se puede llevar a cabo, o en el caso puede ser negativo, como es el caso de las amenazas y de situaciones en las cuales no estábamos preparados para enfrentar, pero puede resultar en una situación de perjuicio para nuestra empresa. Entonces, cuando hablamos de riesgo tal como establece el estándar de la ISO, nos damos cuenta que ese efecto de la incertidumbre es al que tenemos que atacar, es decir, de qué manera vamos a prepararnos o a preparar una estrategia para garantizar que vamos a poder hacerle frente.
Ustedes saben que muchas veces se puede planificar cuando hay incertidumbre, pero siempre y cuando se tenga una experiencia previa y un conocimiento del mercado y de las situaciones del entorno. Y esto nos va a hacer ver de qué manera vamos a afrontar los riesgos a los cuales nos vamos a ir enfrascando. La primera parte es identificar los tipos de riesgos a los que podamos nosotros identificar en la organización. Dependiendo de cuál sea la estrategia o el objetivo al que van a afectar, así se pueden clasificar de diversas maneras. Fíjense que nosotros hemos establecido una clasificación muy general que tiene que ver con riesgos tangibles e intangibles, ¿ya? En su composición de me afecta directamente o me afecta, pero no puedo tocarlo, sino simplemente es algo que está fuera de mí como ser humano, pero definitivamente tiene una consecuencia positiva o negativa. Hay múltiples clasificaciones de los tipos de riesgos que existen. Hay 7 que son mundialmente reconocidas y vamos a irlas desarrollando a continuación. Por ejemplo, está el caso de los riesgos físicos, donde ya nosotros podemos experimentar un beneficio, un perjuicio para nuestra propia integridad como seres humanos. Llámese un accidente, ya porque hay un agujero en la calle o porque de pronto yo iba en mi vehículo y alguien me chocó. Entonces, algo que pudo haber afectado mi salud, ya, ese es un riesgo físico. El segundo es un riesgo químico que tiene que ver también con el manejo de sustancias. Sabemos que en toda industria existen diversidad de químicos que están en el ambiente, en los productos, en la manera de cómo utilizamos ciertas maquinarias o herramientas y equipos de trabajo. Y obviamente ese riesgo químico puede derivar al final en afectar a una población entera o al ser humano. Existen riesgos ergonómicos que tienen que ver mucho con la manera como se desarrollan las actividades de trabajo, precisamente por el tipo de trabajo que conlleva estar sentado, estar de pie, estar hablando, estar en una posición incómoda, digamos, en un laboratorio, los que están utilizando artefactos o dispositivos para ver microorganismos, afecta su vista, riesgos que tengan que ver con la audición, la iluminación y otros. Entonces, todo lo que tiene que ver con la postura y la manera como se desarrolla la operación de los procesos está relacionada con los riesgos económicos. Obviamente existen riesgos biológicos, como es el caso que va a afectar la vida humana, precisamente por células, esporas, neuronas y otro tipo de, digamos, interrelación que haya a nivel biológico, es decir, que va a poner en riesgo nuestra vida. Existen también riesgos mecánicos, ya lo mencionábamos antes, que tiene que ver con la utilización de los equipos de trabajo, las herramientas, equipos de transporte o alguna falla, por ejemplo, que tenga que ver a nivel de electricidad, de conducción, de luz, etcétera. Existen riesgos psicosociales y esto a raíz de la pandemia también está en boga, el conocer más allá de la salud mental, ya porque tiene que ver con la mente, con la psiquis y cómo nos desarrollamos como seres humanos en nuestro entorno, tanto dentro de la organización, en nuestra familia, como en nuestro trabajo y en la sociedad, y también riesgos ambientales, sobre todo contaminación a los mantos acuíferos, al aire, eh, a los árboles y otro tipo de, digamos que flora o fauna que pueda dañar nuestro alrededor. Entonces, si ustedes se fijan, hay diversidad de riesgos en los que nosotros podemos enfocarnos, pero lo importante es poder identificar si puedo tocarlo o no puedo tocarlo y cómo me afecta a nivel de organización para poderle dar un tratamiento. Fíjense que les hablaba al principio sobre una gestión estratégica y esto tiene muchísimo que ver con el monitoreo y la medición. Una parte vital para poder nosotros desarrollar estratégicamente esta gestión de riesgos es asegurarnos que vamos a estarlo monitoreando y midiéndolo. Cuando hablamos de gestión de riesgos, no hablamos de, digamos, una identidad
difícil o complicada o simulada de condiciones de riesgo. Más bien, lo que queremos es identificar cuáles son los riesgos que nos han afectado en el pasado, los que nos pueden afectar en el presente o ante qué riesgo podemos prepararnos para un futuro y tomar decisiones con base a ello. Eso nos va a facilitar que los equipos se integren en la organización para tener un mejor alcance y una mejor visión. Si nosotros solamente consideramos riesgos a nivel reputacional, a nivel de clientes, estamos perdiendo el input valioso que puedan tener nuestros propios operarios, donde vemos que hay riesgos de que los productos salgan, por ejemplo, con no conformidades hacia el público. Entonces, previo a tener un riesgo reputacional, debemos velar por el riesgo operativo. También un aspecto importante dentro del monitoreo y la medición es poder desarrollar un plan. Ustedes saben que lo que no se planifica y no se escribe no se ejecuta. Entonces, si nosotros tenemos un plan con un contenido completo, con un contenido sencillo y que nos permita hacernos preguntas y respuestas de cómo afrontar diversas situaciones en nuestro medio, vamos a lograr que ese plan tenga las herramientas para poder mitigar esos riesgos o llevarlos a su nivel de riesgo más bajo posible. Otro aspecto crucial es en la implementación. ¿Cómo vamos a lograr el compromiso de nuestros colaboradores? Asegurarnos que ellos estén inmersos en esa cultura de prevención y no de corrección de riesgos, ¿ya? Porque lo ideal es prevenirlos, no que el riesgo se efectúe o que el riesgo suceda, sino al contrario, que pueda prevenirse de manera que la gente esté debidamente informada y comunicada de cómo debemos lograr las mejoras a nivel organizacional. También tiene que ver muchísimo con el tema de la análisis y la evaluación para determinar cuáles son esos criterios y analizar los orígenes de las causas que han ocasionado que el riesgo se dé, que se materialice. Y si nosotros nos detenemos a evaluar experiencias, a evaluar falta de procedimientos o de qué manera se puede hacer ver un análisis bien objetivo de las situaciones que han ocasionado un riesgo, de esa manera podemos evaluarlos en la medida que vayan sucediendo. Otro aspecto importante es la implementación, el seguimiento y la medición, así como la aplicación de los controles que nos hagan ver de qué manera vamos a establecer todos esos puntos críticos para poderles dar un tratamiento puntual. Es decir, asegurarnos cuál va a ser el valor de un riesgo residual posterior a la aplicación de un control y si hemos logrado llevar el riesgo al nivel que nosotros queremos. Por eso es que todas estas estrategias o estos pasos que debemos seguir a nivel de un documento, de una gestión de riesgo, deben evaluarse y canalizarse dentro del ciclo de la mejora continua. Se planifica, se verifica, se actúa, se corrige, se toma una decisión, se analiza y luego se le da un seguimiento, ¿verdad? Eso es lo importante de poder comunicarlo oportunamente y sobre todo aprender de las experiencias o de las lecciones que nos deja un riesgo que previamente se haya materializado. Finalmente, el poder dar un control y un seguimiento apropiado nos va a asegurar que esos riesgos que hemos identificado se puedan reducir a un nivel de impacto o a la probabilidad mínima de ocurrencia. Si ustedes saben, cuando estamos dándole un seguimiento y una evaluación a los riesgos, estas dos variables de la probabilidad de ocurrencia y del nivel de impacto son vitales, porque por un lado, un riesgo puede tener una probabilidad casi nula de que suceda, pero en cuanto al impacto, puede ser que de ocurrir ese riesgo, el impacto sea catastrófico para la organización. Y así también pueda ser lo contrario, ya que sea un riesgo que esté latente, que constantemente pueda suceder, ya que su probabilidad de ocurrencia sea elevada, pero a pesar de ello, el nivel de impacto para la organización no va a ser tan grave como si implementásemos diferentes controles para atacarlo. Entonces,
Una herramienta que hemos dispuesto acá para ustedes es establecer una matriz de riesgos. En una matriz de riesgos vamos a enumerar la gama de riesgos de todo tipo, en todo proceso, en toda área que hayamos identificado, primeramente conformando equipos para poderlos evaluar, porque no es lo mismo, por ejemplo, evaluar un riesgo en el área de ventas o en el proceso de compras, si ya nos damos cuenta de cómo se integran ambos procesos y tenemos ideas de cómo se van a abordar, ya hacerlo una sola persona. En ese caso, la matriz lo que nos va a permitir es evaluar también si esos controles que hemos implementado se están logrando o si son controles que han sido efectivos. Por eso el tema al principio, ¿no? Una gestión efectiva de riesgos nos tiene que llevar a asegurarnos que un riesgo, si bien tal vez no pueda desaparecer, pero se lleva a su impacto mínimo posible o se ha mitigado de manera que podamos aceptar la consecuencia del riesgo. Recuerden que hay diversas reacciones ante un riesgo. Puede ser incluso no hacer nada y no hacer nada sea la manera más efectiva de darle un tratamiento. Otro puede hacer cambios a nivel organizacional, cambios a nivel de proceso, implementación de mejoras, implementación de información, capacitaciones, aprendizaje, formación al personal, comunicación, etcétera. Entonces, hay diversidad de mecanismos que se pueden establecer, pero lo importante es que sepamos que una vez estemos aplicando controles, hay que darle seguimiento. Si no le damos seguimiento, de nada sirve establecer los controles más efectivos porque entonces no nos vamos a dar cuenta de si están funcionando o no. Así que lo importante, queridos amigos, en toda gestión de riesgos, no solamente es establecer un plan que los haya identificado y que permita tomar decisiones, sino también que podamos evaluar cuál ha sido el resultado de esas decisiones tomadas y que se les dé seguimiento, que tengamos una comunicación abierta con nuestros colaboradores, de manera que ellos sean los principales elementos motivadores para poder gestionar nuestros riesgos adecuadamente. Si quieren más información sobre cómo se pueden abordar los riesgos a nivel organizativo, pueden también referirse a la norma ISO 31000-2018. Les vamos a dejar también un link en la descripción de este video para que puedan también acceder a las generalidades de este estándar que nos da líneas clarísimas de cómo podemos identificar, evaluar, monitorear, controlar y darle seguimiento a los tipos de riesgos a toda organización. Esperamos, amigos, que este breve video les haya servido y les haya facilitado para establecer una gestión de riesgos efectiva como una estrategia organizacional y sobre todo que este miércoles de Masterclass sea para ustedes de éxito y mucho aprendizaje. No se olviden darle like a este video, hacernos sus dudas y preguntas a raíz de los comentarios y compartir este video con sus amigos y con sus colaboradores para que puedan aprender y conocer más de nuestro contenido. Síganos en redes sociales y también contáctenos a través de nuestra página web o correo institucional. Hasta la próxima.